En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando hoy. Lunes 22 de junio del año 2020. Tengo eco, tengo rebote. Yo también. Vamos a ver si lo resolvemos y ya estamos resolviéndolo, porque si no va a ser difícil hacer el programa. Bueno, hoy es día de San Paulino de Nola, obispo y confesor, un santo del siglo IV después de Cristo, por supuesto, cuya principal virtud fue la amabilidad. Gracias a Jaime Estares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano, nuestra productora, y José Gregorio González en el Master Control. Gracias a ellos podemos resolver en tiempo real y con muchísima rapidez y eficacia todos estos detallitos de hacer los programas a distancia entre la cuarentena radicalizada de esta semana que evitó que yo siguiera yendo al programa esta semana tal y como quería. Gracias a Reni Barreto, que nos lee las noticias con esa voz que enamora, Jackson Vargas y Marilia García, allí en la primera fila, atendiendo también la programación de RCR. Gracias a todos los que nos oyen por RCR 750 en Twitter, Periscope, TuneIn, rcr.tv o el canal RCR 750 en vivo del canal de YouTube. Y tenemos a Alexander Campos ya con nosotros, nuestro contertulio de los lunes. ¿Cómo estás, Alexander? Buenos días, Víctor. Buenos días a todos. Buenos días, Andrea. Bueno, y aquí Andrea igual que Rondón. tú, padeciendo esto. Bueno, sí, nos queda. Bueno, la verdad es que Andrea, que cuenta los días, nos dirá. Creo que llegamos hoy a los 100 días, Alexander. 101, según la cuenta de otros, pero bueno. 101 días. Bueno, Andrea, ¿cómo estás? Andrea está con nosotros. No la oímos. Vamos a esperar que nos reconecten con Andrea Rondón. ¿Andrea está? Sí, hola, buenos días, ¿cómo están? No sé si me Hola, Muy bien, Andrea, ¿cómo está ¿qué tal? todo? ¿Cómo estás tú? Todo bien, gracias a Dios, dentro de lo que cabe. Qué Bueno, bueno. Andrea, tú habías seleccionado hoy un artículo de Álvaro Vargas Llosa que tiene un título seductor y extraño, ¿no? Dice, ¿España jodida o jodiéndose? Salió en ABC de España. Cuéntanos de qué va. Sí, yo lo seleccioné porque además de las típicas discusiones que hay en Venezuela, a nivel mundial, pues digamos, hay un movimiento, por así decirlo, ¿no? Y él inicia el artículo, su columna, anticipando por qué utiliza este título, ¿no? Y él dice, bueno, jodiéndose todavía suena como que hay una posibilidad de que todavía no hay nada determinado, sin embargo, como que estás enrumbado a hacer un cambio profundo, ¿no? Y hace un llamado de atención a lo que está ocurriendo en España. La situación actual, pues por supuesto con sus políticos, con un avance del progresismo y de la izquierda bastante rápido, y él lo comparaba a cómo es posible, o se preguntaba cómo es posible que lleguemos a este punto si en los años 60 España empezó a despegar, y con ello su economía, en donde había como un buen matrimonio entre Estado, sociedad civil, en el sentido de llegar a ciertos acuerdos entre la izquierda y la derecha incluso, para lograr calidad de vida que lo llevó pues a finales del siglo XX a ser de las mejores economías. ¿Qué pasó? Él se pregunta si a lo mejor era una ideología, si a lo mejor pues lo que terminó imponiéndose fue un radicalismo de la izquierda
frente a una acomodada y mediocre derecha que no hacía verdadera oposición. Esos acuerdos que también la sociedad civil a finales del siglo pasado también los había afectado. ¿Qué ocurre en la sociedad para que se llegara a ese punto? Y él, aparte del caso español, lo coloca de introducción, pero él dice, esto no es nuevo que lo hayamos visto, esto lamentablemente lo vimos a principios del siglo con Argentina, que Argentina para 1890 era de las primeras economías en el mundo, y llega Perón y bueno, ya sabemos en lo que se ha convertido Argentina. Él se pregunta, ¿fue la Primera o la Segunda Guerra Mundial lo que acabó con la economía argentina? Que su principal aliado decayera, que era Gran Bretaña, y no supo adaptarse a los cambios, o definitivamente el peronismo, digamos, hizo mella profunda e ideológica en esa sociedad. Coloco otros ejemplos, como por ejemplo el Líbano, que con el Hezbollah también en política, no desarmado, con los palestinos radicales presentes, un país que iba floreciendo como el Líbano, pues termina lamentablemente cediendo, y él se pregunta, ¿es todo esto que estoy comentando o estaba dormido en esa guerra civil, o viene de su constitución de 1926 que procura la distribución de riqueza? Al mismo tiempo que se pregunta por todos estos casos lamentables, también nos recuerda casos al contrario, nos recuerda que Portugal al principio, durante buena parte del siglo XX, no era un verdadero competidor, no se lo tomaba en cuenta dentro de lo que era el contexto europeo, y ahorita está en una situación completamente distinta. Él utiliza la palabra, incluso es el Darwin de Europa ahorita. También coloca el caso de Grecia, que hasta hace nada pues tuvo que pedir incluso ayuda financiera, estaba en default, y ahorita pues se encuentra bastante cómodo dentro de lo que cabe, incluso aún durante esta época de pandemia. Entonces, él dice, al final, hace una reflexión, que los países son al final como las reinas de belleza, que nada es eterno, que las cabezas cambian, y también pasa con los países. Entonces, claro, él se enfoca principalmente en países que están en bonanza, calidad de vida, entendían la importancia del libre mercado, la importancia de la libre competencia, la importancia de lograr acuerdos con la sociedad civil y un Estado limitado, que es lo que al fin y al cabo defendemos los liberales, y eso les llevó a una situación de bienestar la mayor parte del siglo XX. ¿Qué es lo que termina retrasando? ¿O qué es lo que qué es lo que determina que los países tomen una solución completamente distinta y los lleve ya al borde, no solamente de la quiebra económica, sino quiebra en muchos sentidos, moral, etcétera, ¿no? Entonces me gustó el artículo. Álvaro Vargas Llosa siempre a mí me parece excepcional en sus reflexiones, balanceado, porque Venezuela sí definitivamente está en una situación de crisis que no viene solamente de estos 21 años, viene de unas condiciones previas, pero digamos, esto no es un determinismo. También lo que rescata del artículo es que no hay un determinismo en el futuro de los países, en consecuencia de nosotros también como ciudadanos. Entonces, me gustó porque también es un poco esperanzadora a pesar del panorama oscuro y poco claro que tenemos en el presente. Yo sí creo que tenemos un panorama muy oscuro, pero también creo que la sociedad venezolana está aprendiendo. Tiene unas expectativas de un país diferente, con unas reglas del juego diferentes y con una posibilidad y alcance del Estado diferente. En el caso del Estado venezolano es tanto lo que se puede podar sin afectar la capacidad para generar prosperidad, que hasta cierto punto resulta fácil. Un Estado que tiene un excesivo, oprobioso, corrupto y ruinoso capitalismo de Estado, solo quitándose eso de encima ya empieza a agarrar un nuevo equilibrio. Un Estado que debe cambiar, por supuesto, las condiciones de su pacto social, y que tiene que aprender a arroparse hasta donde le llega la cobija, y que tiene que generar incentivos para la generación de riqueza, para la generación de empleo, para la empresarialidad,
para que haya empresa privada, que es la que permite el que se genere esa dinámica que ahora lamentablemente no tenemos. A mí me cuentan que en este momento, por ejemplo, circunstancias, entonces, todo el mundo dice que el sistema sanitario público es una ficción, que efectivamente no existe. Que hay hospitales en el interior del país en donde los médicos y las enfermeras se fueron y dejaron a los enfermos solos. Pareciera que está ocurriendo por lo menos en el Hospital Universitario de Maracaibo. Eso dicen. Bueno, y a mí no me extraña, porque efectivamente esta condición es un Estado que no sirve para nada, que ofrece todo y no da absolutamente nada. Y en ese sentido, el gerundio ya no opera con nosotros, ¿no? Sino que es, digamos, un afirmativo taxativo. Venezuela en ese sentido está muy jodida. ¿Qué opinas tú, Alexander? Sí, es un presente perfecto, pues, ¿no? No es ningún gerundio. Esta mirada de Álvaro Vargas Llosa yo creo que es importante. No sé, la verdad, si es la mirada, digamos, que hay que hacer o hasta ahí hay que llegar, pero creo que es importante, creo que debemos nosotros observar a Occidente porque están ocurriendo cosas en Occidente que están apuntando hacia un cuestionamiento de aquellos fundamentos sobre los cuales Occidente se ha configurado, hasta el concepto mismo de libertad, que es uno de los puntales de nuestro programa, está siendo bien bombardeado, y las miradas nacionales creo que no son las miradas que nos van a dar la perspectiva correcta. Tampoco creo que las miradas sectoriales, solamente en lo económico, en lo sanitario, en lo político, creo que lo que nos está, el carcomen está llegando hacia el ethos, digamos, de lo que es Occidente, porque pareciera estar fallando en algunos de los aspectos fundamentales que por mucho tiempo hicieron de Occidente un modelo. Y no creo que es que no siga siendo un modelo, sino que creo que llegó el momento en el cual tiene que cuestionarse, tiene que pensarse. Y, por ejemplo, yo en ese marco leo la llegada del buque iraní a las costas venezolanas. Es decir, eso no tiene solamente que ver con un acuerdo maquiavélico entre un régimen como el nuestro y el régimen iraní. Eso tiene que ver, es decir, con unas posibilidades que eran impensables 30 años atrás y posibilidades dentro del modo de vida moderno, no solamente posibilidades de los acuerdos políticos. Además que hoy Estados Unidos esté viendo eso casi que impávido, y además lo retomo con las declaraciones de ayer Trump, que hoy trata de corregirlas, pero que las dijo. Y bueno, lo que quiero decir es que es muy oportuna la lectura que nos trae que nos trae Andrea hoy, porque nos hace levantar la mirada más allá de nuestros problemas, que son muchos y que debemos atender prioritariamente, correcto, pero que creo que pueden tener una lectura más allá de nuestra inmediatez. Sí, yo he venido diciendo, Andrea, que el problema de los venezolanos es que todavía tenemos muchísimo por hacer para plantear una univocidad de nuestras necesidades, porque coincidimos en algunas líneas estratégicas, pero no necesariamente lo que para nosotros significa para ellos, en términos de tiempo, en términos de urgencia, en términos de la devastación que estamos sufriendo. Y mientras ese no sea la tarea fundamental del líder, nosotros vamos a ser, digamos, los perdedores de esta partida. ¿Tú qué opinas, Andrea? No, definitivamente lo traje a colación justamente porque siento que uno también comete ese error, porque, bueno, vivimos aquí y vivimos contaminados, por así decirlo,
los problemas del día a día, de estar pendientes de que, bueno, esta semana es la cuarentena radical, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cómo se va a aplicar esta cuarentena radical luego de una semana bastante laxa, si se quiere. Es levantar la mirada a lo que está pasando, porque incluso lo que está pasando afuera va a determinar lo que pase aquí, porque definitivamente creo que en eso estamos de acuerdo y lo hemos hablado mucho. Solos no podemos, pero mientras el mundo también se está moviendo y se está moviendo de un modo distinto, por así decirlo, nosotros no vamos a ser prioridad. Entonces tenemos que mirar hacia el del lado o afuera y salir de nuestro onanismo, si lo quieres ver de algún modo, y no quedarnos solamente en no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos internet. O sea, evidentemente eso nos afecta a nuestro día a día y es imposible olvidarlo, pero hay que trascender a ello. Son formas también de solamente sobrevivir. Como yo decía en algún momento, uno es abogado, no solamente te puedes quedar ejerciendo porque destruyeron el derecho, o eres comerciante, no te puedes quedar solamente pensando en las regulaciones que te asfixian. Uno tiene que trascender desde sus nichos, y una forma de trascender es justamente darse cuenta que no estamos solos, ni para nuestra solución, y eso implica no solamente con nuestros problemas, sino también para la solución. Hay que mirar al de al lado, hay que mirar para otras partes, cómo se está moviendo el mundo en realidad, porque de verdad estamos viviendo una época bien difícil. Aló, Andrea. Aló, ¿me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Sí. Bueno, Andrea, seguiremos haciendo un repaso precisamente de esta circunstancia. Yo creo que el principal deber del líder es construir un discurso, una narrativa, hacer el esfuerzo de colear las necesidades del país entre las necesidades importantes para los aliados. Creo que eso lamentablemente no se está haciendo. Creo que tenemos en ese sentido una dirigencia muy por debajo del promedio, muy por debajo del promedio. Creo que eso es parte de la realidad que tenemos que superar, y creo que siempre lo he dicho, allí donde Dios quiere la perdición, siembra la confusión, y creo que hay mucha confusión. Bueno, el esfuerzo será, por lo tanto, en función de la claridad, y creo que reflexionando y repasando sobre este tipo de lecturas, eso nos ayuda muchísimo a tener más claridad. Gracias, Andrea Rondón. Nosotros vamos al corte y ya regresamos con Alexander Campos y el padre Borges, Rafael Borges, con quien vamos a hablar sobre José Gregorio Hernández. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintoniza